sido una mañana especialmente agitada a nivel informativo, de muchas cosas que han pasado, unas muy tristes a nivel nacional, muy tristes, si tenemos en cuenta la cantidad de personas que mueren, por ejemplo, en incendios, de las cifras que no son nada buenas en torno a la cantidad de gente que muere en el país en incendios, este fenómeno de las cuarterías como tal, de estos hoteles, algunos que no, obviamente que no es este caso tan específico, según eso lo debe establecer la autoridad, de hoteles que simulan ser hoteles y que tienen el letrero de hoteles, pero que no lo son, o que quizás sí, pero no tienen todos los controles. Lugares que, como bien se definía, son trampas humanas, bombas de tiempo, muchas de ellas funcionando en San José. El fenómeno de las cuarterías, que en su momento, yo no sé si al final, esto también lo dirán los expertos, por eso todo el equipo de periodistas del Grupo Extra, pues está trabajando en investigación, en hacer un trabajo especial también en torno a este fenómeno que está pasando en el país de las cuarterías, porque es real, ahí está, cuántas son, cuántas familias viven. Las autoridades han entregado algunas cifras, bueno, ese mundo cómo es por dentro, cuál es la realidad que vive gente que está o que permanece ahí. Ha sido una solución de vivienda para muchos, no sé, es un fenómeno muy grande y decimos, ha sido una mañana que fue marcada por una tragedia desde tan temprano, pero que también tiene otras informaciones destacadas que vamos a tener para ustedes en esta edición de En Contexto. Por ahora les decimos muy buenos días, bienvenidos. La mañana estuvo calurosa, ya comenzó a anularse de a poquito, pero bueno, vamos a ver cómo nos va el resto de la jornada hasta el mediodía con la información. Gracias a la gente que nos está siguiendo a través de la señal de televisión, muy amables. Y gracias a todas las personas que nos acompañan a través de la radio 92.3 FM. ¿Qué tal, Lorena? ¿Cómo me le va? Buenos días, don Henry. El saludo para todos los que están con nosotros en esta edición de En Contexto. Muchísimas gracias por esa compañía, por ese respaldo también que nos dan y, por ejemplo, en una cobertura como la que tuvimos hoy temprano con el trabajo de Cristian Fallas, de Wilber Hernández allá en el centro de San José, también el respaldo que nos dan ustedes, pues lo que buscamos es llevarles la información de la manera más objetiva también en medio de una situación tan complicada como esta y, por supuesto, con el desarrollo de otras informaciones. Hasta las 10 de la mañana dice un oyente en el 7003-1234 que no habían bajado las víctimas, dice él en un mensaje, y nos envía además un video. Dice que pasó por el sitio y bueno, ahí está, es movimiento todavía. Que a propósito, el 7003-1234 está abierto para ustedes, para que nos cuenten cómo están en este momento. Comencemos, 10 de la mañana, 35 minutos, bienvenidos. Antes de llegar al mediodía, conozca todo lo que pasa. ¿Por qué pasa? En Estados Unidos, una vez que el presidente gana, esto sigue siendo un referente al interno de la Asamblea Legislativa. Con el ascenso de las drogas sintéticas y con la penetración de mafias extra. Es una opción, yo no descartaría que en los próximos meses, ya prácticamente en este último año, pues se den... Porque todas las noticias tienen un protagonista. Las noticias en contexto, de lunes a viernes, desde las 10:30 de la mañana. Las 10 de la mañana y 36 minutos. Bueno, Lorena, comencemos, Pupi Ernesto, a compartir imágenes que nos recuerdan de el hecho que se presentó en el país, en San José, en plena capital, desde tan temprano en la mañana. Este lugar, ahí, pleno centro de San José, muy cerca del Mercado Borbón, que nos despertó hoy en medio de una tragedia que en principio se habló de una cifra de muertos, luego fue creciendo la cantidad de personas que se suponía estaban dentro de la edificación, muchas de ellas que lograron ponerse a salvo. El Hotel Oriente, en el centro de San José. En el reporte entonces, Lorena, 21 personas que estaban registradas, salieron 15. Fueron encontrados los cuerpos de 5 personas que murieron ahí, es decir que todavía a estas alturas estamos hablando de
un desaparecido. Sí, estamos al pendiente de qué podría haber sucedido con esta persona. Bueno, desde muy temprano les estuvimos informando. Esto sucedió a eso de las 2:33 de la madrugada, cuando se estaba haciendo este reporte. Las autoridades del Cuerpo de Bomberos lo que dicen es que pues se tardaron unos 4 minutos aproximadamente para poder llegar al lugar. En ese tramo, ¿verdad? Nos decía el don Héctor Chávez, el del Cuerpo de Bomberos, pues ya casi vamos a conversar con él, pero sí estaba este tema de que la llegada fue un tramo muy corto, ¿verdad? Y que las llamas estaban pues relativamente controladas. Y que se encontraron inicialmente a 4 personas que estaban ya fallecidas, y que también entonces ya se tuvo que dar la atención para poder sacar, o por lo menos para poder hacer la correcta finalización del trabajo por el tema del techo, claro, que eran unas imágenes. Ya casi vamos a compartir, de hecho, también esas imágenes del techo. Sí, hay una situación, bueno, varias que se presentaron después de la entrevista que hizo Cristian Fallas con el director del Cuerpo de Bomberos. Varias cosas que impactaron muchísimo. Una, lo que sucedió con una pareja de adultos mayores que fueron encontrados abrazados en una de las camas de este hotel afectado por ese incendio. 3 personas más que fueron ubicadas a 15 metros de distancia del sitio. Que las puertas de emergencia estaban cerradas con alambres. Que la salida de seguridad, la que dice salida de emergencia de manera rústica, pero dice así, que también no habría permitido salida. Si es que por ahí además intentaron salir varias de las personas que resultaron afectadas por el incendio. Y también lo que reportó muy temprano el Cuerpo de Bomberos, Lorena, fue que la estructura, el techo, se cayó. El techo de esta estructura, el tercer piso, se derrumbó. ¿Qué pudo provocar entonces la situación, la muerte de estas personas? Si fue producto de las llamas como tal o murieron bajo la estructura misma del puente. Todas estas son investigaciones, agregándole algo más de lo que dijo el director del Cuerpo de Bomberos, importantísimo, que aparentemente hubo una riña, es decir, de personas que estuvieron enfrentados dentro del mismo edificio y que provocaron aparentemente el mismo incendio. La imagen que estamos compartiendo hasta ahora a través de nuestra señal de televisión es la estructura, Lorena, del techo completamente caído, aplastado. El trabajo que hizo nuestro compañero Wilber Hernández, que pudo captar eso desde la parte de arriba, ¿verdad? Para ver cómo quedaba luego de que colapsara, nos decía, la estructura. Entonces, para esto debe complicar un poquito más el trabajo de extracción de los cuerpos, ¿verdad? Sí. Ya está con nosotros don Héctor Chávez, el director del Cuerpo de Bomberos. Más bien agradecerle primero pues el reporte que nos estuvo haciendo durante la mañana, también con el compañero Cristian Fallas allá, para ir actualizando, pero tal vez ya un balance un par de horas después quizás de los últimos contactos, don Héctor, para saber cómo van los trabajos de ustedes también, la investigación y demás. Don Héctor, muchas gracias, buenos días. Muy buenos días a todos y gracias por la oportunidad. Sí, sin duda, pues es una investigación compleja. Estamos trabajando en las 3 etapas típicas de una investigación. La primera es la determinación del punto de origen, la segunda la fuente de ignición y después la tercera es una categorización. Ya se logró ubicar el punto de origen, el sector sureste del edificio, y pues esto coincide solo con todos los patrones de propagación del fuego y las versiones de los testigos, y partiendo de eso, ahora se analizan las posibles fuentes de ignición en el lugar. Sin embargo, es muy importante destacar que el grado de destrucción es muy alto ahí. Prácticamente todo se carbonizó. Los materiales de construcción eran livianos, como el plywood y esos otros similares, y entonces el fuego pues fue muy rápido y muy intenso. Entonces pues ahora ya tiene que hacerse primero que todo pues un levantamiento del techo que colapsó. Ya se ha estado trabajando durante la mañana con motosierras y equipos de corte para ir cortando todas las techas que son metálicas, quitar las láminas de zinc que están atornilladas para poder habilitar esa zona y poder
continuó con el análisis. También en paralelo, pues el OIJ ha estado con el tema de la extracción de los cuerpos, ¿verdad? Que es otra etapa que se da. Y nosotros, pues a nivel operativo, están también trabajando en verificar que no haya ninguna fuente de ignición en la revisión secundaria para ver si se ubica alguna otra víctima. De momento, pues se han mantenido en 5 durante la mañana y puedo especificar que no pareciera que vaya a haber otra víctima, aunque el reporte inicial era de 6 personas que faltaban, pero puede ser que esta sexta sea uno de los huéspedes temporales que se retiró del lugar de cuando se produjo el incendio. La sospecha que muy temprano don Héctor nos hablaba de la posibilidad incluso de que había habido una riña o eso, ¿es una versión de quienes estaban ahí o de la gente que escuchó? ¿Por qué la versión? Sí, en las investigaciones la parte testimonial es muy importante siempre, tomar las versiones de los testigos. Ahora pues con todas las cámaras que hay en diferentes lugares, eso también ya constituye una prueba importante. En las primeras versiones que se tomaron de unos de los inquilinos de ese piso, nos manifestaron que hubo un conflicto en horas antes del incendio. Eso a veces en otros casos ha coincidido con incendios provocados, ¿verdad? Un conflicto y hay un acto de venganza ahí produciendo fuego. También hay otra versión de un señor que manifiesta que hubo una explosión, pero no está claro, digamos, definir el término de explosión. Todo esto está siendo tomado en cuenta y en el transcurso de la mañana continuarán levantando los testimonios de los testigos y contrarrestando contra la evidencia en el lugar. Claro. Pues, sin duda a nivel de hoteles la mayor cantidad de víctimas que se ha observado en los últimos años. Si bien es cierto, tuvimos otros incendios como el Calderón, el Hogar Anciano de Tilarán, etcétera. A nivel de hoteles, es el más alto que hemos tenido en los últimos años, y pues a nosotros lo que nos preocupa es las condiciones en las que están todos los hoteles de esa zona, que como carece de sistema de detección de incendios, sistema de extinción, y lo más importante, un sistema de evacuación. Aquí lo que había una escalera de frente y, como decimos típicamente, hechiza, inclusive que no es cualquiera que puede utilizarla porque es vertical, y también con puertas amarradas con alambre, y la puerta del tercer piso de acceso a esta, digamos, de escalera de emergencias estaba por dentro amarrada con alambre negro, lo que imposibilitaba su apertura. O sea, la gente solamente tenía una puerta para poder salir de todo el edificio, y esa puerta pues estaba del lado donde precisamente el fuego se inicia, y o sea, los que no lograron salir en los primeros minutos no lo pudieron hacer porque la puerta está al lado pues de la calle, y el edificio se prolonga unos 25 metros hacia adentro. Entonces esas 5 personas realmente estaban en una verdadera trampa mortal, como se dice. Claro, que lo son en general, don Héctor, por la consideración que usted hacía ahora de estos hoteles, que la pregunta puntual aquí es si era hotel o era una cuartería con nombre de hotel, o era un hotel con estructura de cuartería. Es decir, ¿qué hay ahí? ¿Qué hay dentro de estas estructuras como tal? Sí, se cataloga como hoteles, ¿verdad? Pero sin embargo, pues no tienen las condiciones propias de una edificación que cumpla con la normativa. Vamos a ver, hay cosas básicas. La evacuación tiene que estar garantizada para los huéspedes. Entonces, ¿qué es lo que se busca? Que hayan 2 opciones y que estén diametralmente opuestas, es decir, una a cada lado del edificio. En este caso, la escalera de emergencia y la puerta principal están a escasos 3 metros. Es decir, se constituye al final, desde el punto de vista de incendio, una sola salida, porque al estar tan juntas, prácticamente una a la par de la otra, si el fuego inicia en este sector del edificio, no hay otra forma de salir. Claro. Aquí tenemos pared de concreto a la izquierda, pared de concreto a la derecha, pared de concreto al fondo, o sea, es un cajón, por así decirlo. Entonces, si usted está en la parte posterior, tiene que venir hasta el frente, ya sea para usar la escalera normal o esa escalera de emergencias que estaba en malas condiciones, inclusive, como les digo, clausurada por dentro con alambres. Entonces, esto pues, a veces uno no sabe diferenciar entre cuartería y hotel, porque hay huéspedes que llegan hasta 10, 12 años de vivir ahí y se van haciendo de su plantilla de gas, se van haciendo de sus electrodomésticos, y que aunque es en principio un hotel, después de 15 años de vivir ahí, eso se convierte prácticamente en cuarterías, y eso es lo que preocupa, porque todos estos cuentan con permiso municipal y permiso del Ministerio de Salud, y yo creo que no se deberá de otorgar, sino al menos tengan garantizada la evacuación de las personas.
Sí, y las identidades de toda la gente, de todas las personas que murieron, esas sí ya se establecieron, don Héctor. Es correcto, porque hay un registro de ingreso, pues eso hay que verificarlo. En este momento la Junta está trabajando en ello. Nosotros, pues, por la destrucción, lamentablemente, de los cuerpos es muy grande, ¿verdad?, por el fuego, sí. Pero consideramos que se ha encontrado inicialmente una pareja, estaban abrazados, después apareció una mujer, después un hombre, y finalmente la quinta fue una mujer. Eso es lo que pues, preliminarmente hemos establecido, 3 mujeres y 2 hombres, adultos todos, y muchísima gente pues damnificada que todo lo que tenía lo perdió, porque como le digo, hay mucha gente que ya es como propiamente su residencia. Estaban ahí, sí. Don Héctor, perdón, una pregunta con respecto a las personas, las que ustedes ya encontraron fallecidas, ¿verdad? Eran cuartos. Vamos a ver, había algo que dividiera, que hiciera parecer que eran cuartos, ¿verdad?, diferentes, es decir, las personas sí estaban ubicadas en diferentes lugares. No es que vivieran en un solo piso. No es que era como, no sé, un solo de camarotes, digamos. Las divisiones eran de un material muy liviano, un pleito muy viejo, probablemente desaparecieron. Eso lo podemos establecer porque el segundo piso es como un gemelo del primero, ¿verdad? Son habitaciones que tienen una cama, una mesita, y los baños y servicios sanitarios son comunes en otra área del edificio. O sea, cada habitación no tiene su baño, ni su ducha, ni su sanitario. Esos son colectivos comunes. Entonces, cerca de los baños estaba una de las víctimas, otra estaba en un pasillo, estos 2 estaban en un catre, ¿verdad?, esta pareja, y la otra estaba cerca. Pero en el momento que yo estuve ahí, pues todavía no había claridad dónde estaban las divisiones. Solamente le puedo decir que sí había unos cercanos a los catres y algunos cerca de los baños, seguramente buscando refugio ahí, como es normal, pues en las duchas, pero esto no es efectivo. Ha sido un año terrible, ¿no, don Héctor? Porque recordábamos esta mañana lo que pasó con la familia de la Fuerza Pública en Desamparados, donde murieron incluso niños, y en infraestructuras principalmente la cifra ha sido muy alta. Y estábamos revisando ahora, don Héctor, la cantidad de fallecidos por año, y bueno, ahora que usted nos va a ayudar, incluso Cristian Falla nos hablaba de 15 o 17 en lo que va del año. ¿Usted tiene la cifra a mano? 17. Y así poco a poco se va convirtiendo en estos años en los que, porque todavía estamos en octubre, en los que las cifras pueden ser muy grandes. Y estábamos recordando qué fue lo que pasó en el 2018, que tiene la cifra más alta de 30 personas muertas en incendios, y no hubo grandes hechos, sino que, pues bueno, la suma de situaciones como estas. Pero sí es para recordarlo. Sí, bueno, realmente el comportamiento de los incendios no obedece a patrones. Yo, pues esto, a lo largo de mis 43 años de estar acá, no he podido establecer un patrón, porque hay años en que los incendios se disparan y otros bajan. Es realmente muy atípico del comportamiento, pero cuando uno pues ve que en octubre tenemos 18, pues uno pues piensa que es un año muy malo, ¿verdad? Porque falta época de Navidad, fiestas de fin de año, donde siempre hay accidentes, lamentablemente. Y entonces, pues, si bien es cierto, hemos tenido incendios pues que repuntaron, ¿verdad?, como el incendio de Calderón con 21, el de Tirarán con 17, etcétera. En los últimos años, pues lo que vemos es el tema de las casas de habitación. A excepción de esos casos, en Costa Rica la gente muere en su propia casa de habitación, o en lugares que ellos consideran que lo conocen, muy seguros, ¿verdad? Entonces es muy importante, pues, y lo hemos venido insistiendo, porque después de los incendios de los últimos años, del incendio que hicimos en Moravia, que murieron 4 adultos, etcétera, en la segunda salida es la clave. Hemos analizado los gente que ha muerto, y el factor común es que no tuvieron una segunda opción para poder salir, porque digamos que la gente reacciona, se da cuenta, pero si la principal salida está obstruida, no hay nada que hacer, porque una casa se quema en cosas de 5 minutos, es el tiempo de que una casa se quema. Entonces nosotros duramos en llegar, hoy duramos 4 minutos, ¿verdad? Pero en otros lugares más retirados duraremos más. Entonces las posibilidades se resuelven a que la persona tenga por dónde salir oportunamente. Don Héctor, muchas gracias por todas estas explicaciones. Esperaremos que ya el resultado de la investigación pues arroje más luces de qué fue lo que realmente pasó. Le agradecemos mucho que como dijo Lorena, desde temprano usted muy dispuesto con nosotros allá, con el equipo, en el lugar de los hechos. Muy amable, don Héctor.
Muchas gracias a ustedes, gracias por la oportunidad. Él es Héctor Chávez, el director del Cuerpo de Bomberos, y este reporte que nos entrega él de lo que pasó en horas de la madrugada en ese sector. Dice él que incluso alguna versión hablaba de una explosión, pero hay que establecer para ese señor o esa señora que dio el testimonio que, ¿cómo lo llama explosión? Y las dudas, Lorena, de la cantidad de hoteles que seguramente operan en el centro de San José sin ninguna regulación. Sí, yo creo que este es uno de los de los temas que surgen cada vez que hay un incendio en el centro de San José, que sabemos que en la parte de abajo hay locales comerciales afectados o que están los locales abajo y que hay afectación en la parte de arriba, como en este caso, que incluso son o eran 3 pisos, eran 2 pisos del hotel, ¿verdad? Entonces siempre sale a relucir este tema de las personas que llegan a vivir o a quedarse unos días en el hotel y que ya posteriormente se van quedando estas personas que inclusive pues no se sabe cuánto tiempo podían tener ahí. Eran 21 personas entonces las que estaban ahí registradas, y muchas de ellas, como lo decía también don Héctor, ¿verdad?, que perdieron sus cosas porque tal vez ya tenían algún tiempo de estar ahí o pues se estaban quedando y que pues simplemente tuvieron que salir corriendo por el tema de la emergencia, y por supuesto que no pudieron llevarse muchas de sus pertenencias. Entonces sí es uno de los temas que surge cada vez que hay una situación de estas. Son las 10 de la mañana, 53 minutos, haciendo balance de hechos importantes de esta mañana. Tenemos que hacer referencia también a otras noticias que, por ejemplo, está reportando el OIJ. Agentes destacados en la Oficina Central de Interpol, en conjunto con investigadores de la sección especializada contra el cibercrimen, detuvieron en la mañana de hoy a un hombre de 19 años, quien es sospechoso de un presunto delito de difusión de material de abuso sexual infantil, que es la imagen que vemos a esta hora del operativo por parte de las autoridades del OIJ allanando una de estas viviendas. Al momento, la investigación que se inició hace algunos meses, cuando los agentes que estaban utilizando herramientas especializadas lograron identificar la existencia de un usuario en Internet que aparentemente estaba almacenando y difundiendo en diversas redes sociales imágenes y videos con contenido de abuso sexual. Es decir, no solo el hecho de que abusen de los menores, sino que filmen y comercialicen eso, ¿verdad?, que lo vendan a través de la red. Sí, pues todo este trabajo que estuvieron haciendo desde el organismo de investigación judicial, agentes de la oficina de Interpol, que detuvieron a esta persona. Ya lo hemos visto también en otros momentos, trabajos que hacen para poder dar con personas que se dedican a esto. En este caso entonces fue una vivienda ubicada en Aguasarcas, en San Carlos, Alajuela, donde lograron dar con la persona sospechosa, y es en realidad un muchacho, 19 años. Sí, totalmente. ¿Verdad? Las 10 de la mañana, 55 minutos, 10 y 55. En la mañana, cuando estábamos hablando, Lorena, del famoso letrero aquel de mordaza en las instituciones públicas, hubo una que llamó la atención, que de hecho los colegas de la página de internet de Amelia Rueda estaban destacando, y es que la Fuerza Pública también publicó el cartel. ¿Cómo se le dice? ¿Cartel? Sí, no, foto o alerta o como se llame, que es censura y aparece sí, posteo. Algo como si el televisor estuviera sin señal y el presidente al fondo. Bueno, eso fue lo que apareció hoy en las redes sociales. Pero lo que llamó la atención precisamente de lo de la Fuerza Pública es que la Fuerza Pública en esta época, bajo veda electoral y etcétera, la Fuerza Pública está al mando del Tribunal Supremo de Elecciones. Y entonces, el primer organismo que quitó ese letrero de sus publicaciones fue la Fuerza Pública. Wow. Porque obviamente la gente comenzó a alertarlos. Sí. Ustedes están bajo el mando del Tribunal Supremo de Elecciones, no pueden obedecer a Casa Presidencial. Es cierto. Porque en principio, obviamente, la imagen que se publicó fue orden de Casa Presidencial, como se ha dicho ampliamente, fue enviada a varios ministerios, y por lo que tengo entendido, por lo que estoy revisando aquí, ya no está. Vamos a ver en los otros ministerios también si ha habido algún cambio, porque estuvimos revisando muy temprano. Bueno, en el Ministerio de Educación Pública sí sigue ahí. En el
vamos a ver cuál otro era, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, ahí sigue, sí, posiblemente entonces sería, bueno, no. El de Ministerio de Obras ya lo quitaron. Aparece un camioncito en agua. Qué raro, a mí sí me sale ahorita. Vamos a ver. Voy a actualizarlo. Ah, bueno, sí. Ah, claro. Sí. Entonces vamos a ver, porque sí, estábamos viendo, se actualiza también Ministerio de Educación Pública. Sí, ya ahora sí, estamos dándole refrescar aquí a las páginas. En Instagram lo que estaba pasando era que, pues como no hay una foto de portada como tal, estaban poniendo la foto de perfil con esta misma imagen de Ley Mordaza. Reviso ahorita el MISIT, por ejemplo, y ya nuevamente tiene el mapita de Costa Rica, que era el que tenía ahora temprano. Claro, esto generó, lo dijimos muy temprano. Hubo mucha queja. La reacción de la gente fue, la reacción de la gente quizás no lo esperaban, que hubiera una reacción tan fuerte, tan enérgica de mucha gente, que incluso hubo mofas, hubo memes, preguntando si era hackeo, etcétera, etcétera. Pero también cuestionando el hecho de que son, redes sociales para informar a la gente. Es que nosotros pusimos un ejemplo con el de la Ruta 1 de Cambronero, esperando información sobre si la ruta estaba bien o no, y resulta que no se publicaba nada. Pues bueno, creo que está bien si se corrige, si es así, pero vamos a ver qué dice Casa Presidencial, porque yo creo que en todas estas cosas, si se comete el error, pues por lo menos tratar de subsanarlo, de superarlo, pero ya algunas entidades han quitado ya la publicación. Que a propósito, en el Código 7 PUPI, Andrei Cambronero, del Tribunal Supremo de Elecciones, hizo hoy, esta mañana, desde buena mañana, una justificación en torno a el porqué de lo que se ha llamado la mordaza de Casa Presidencial. Desde el Tribunal Supremo de Elecciones es simple y llanamente la aplicación de algo que viene sucediendo hace mucho tiempo. La Asamblea Legislativa en 1996 aprobó una reforma al Código Electoral de entonces, que después fue repetida en el Código Electoral de 2009, que actualmente nos rige. Esa variación supuso la introducción de lo que se conoce como una veda gubernamental, y es la imposibilidad que tienen las instituciones del Estado de divulgar obra pública realizada, logros de gobierno, la exaltación de sus jerarquías, desde el día siguiente de la convocatoria de elecciones, o sea, desde hoy, y hasta el día de las votaciones, primer domingo de febrero, si se resuelve en una primera vuelta a la presidencia de la República, o hasta el primer domingo de abril, de ser necesaria esa fase eventual pero posible que conocemos como segunda ronda o segunda vuelta. Esto se ha aplicado en los últimos procesos electorales, en los 7 últimos procesos electorales, para ser precisos. Este será el 8º en el cual se aplica. Si ustedes hacen una rápida búsqueda en las barras de sus navegadores en internet y ponen, por ejemplo, TSE deja sin programa al presidente, verán una noticia del año 2017 en el cual el Tribunal Supremo de Elecciones suspende la transmisión de los programas Fuentes y Va de Frente que tenía el entonces mandatario Luis Guillermo Solís. Prueba de que es una restricción que nos ha acompañado por una treintena de años. ¿Qué pasó? Bueno, hubo que realizar un ajuste a la jurisprudencia electoral a inicios de este 2025, producto de un cambio en el estándar interamericano de las Américas. Esto porque la Corte Interamericana, en 2 casos concretos, Gadea Mantilla versus Nicaragua y Capriles versus Venezuela, señaló que las redes sociales y plataformas digitales son vitrinas o ventanas importantes de exposición de las plataformas gubernamentales y que de no ser adecuadamente reguladas podrían generar una ventaja indebida para, y dice la Corte, la opción oficialista, refiriéndose a aquellos países parte en los cuales la reelección sucesiva es permitida, o al grupo político que apoya el gobierno, refiriéndose evidentemente a un supuesto distinto, o sea, aquellos países en los cuales no hay reelección sucesiva, como es el caso costarricense. Esa variación en el estándar interamericano obliga al país. Se ha dicho que ¿por qué Costa Rica sigue precedentes de Venezuela y Nicaragua? Bueno, porque la jurisprudencia de la Corte no se mira según el país, sino con base en el estándar que fijan las juezas y jueces interamericanos. Claro. En el año 2006, en sentencias como Almodacín Arellano versus Chile, pero también en contratos de alquiler es sumamente habitual. Y la primera pregunta que vos realizabas, en efecto, la persona se puede investigar por el artículo 228, que básicamente es cuando uno de manera intencional
quiere destruir de forma total o parcial una cosa, y en este caso se observan evidentemente las paredes. Sí, se nota que es adrede, ¿verdad? Que está con toda la mala intención. ¿Esto agravaría entonces la situación de una denuncia que suponemos la pusieron los dueños de la vivienda? Hay que identificar dos cosas, que la responsabilidad penal no siempre va a ser de forma inmediata con el tema civil. Lo que tiene que pensar es directamente en plantear la demanda penal y la denuncia penal, y además plantear una demanda civil inmediata para que eventualmente se pueda cobrar los daños y perjuicios que son los ocasionados. Ejemplo, la maniobra del peón que tuvo que reconstruir la puerta, la pared. Ejemplo, los instrumentos que yo necesitaba para efectos de poder reparar cada uno de esos hechos. Y eso tiene que hacerse responsable eventualmente las personas involucradas en este video. Ok, ¿y hay algún tipo de sanción para ellas? No sé, si ya será esto extremo, privación, alguna situación que quede por ahí, ¿verdad?, respaldada, manchado, que quede ya el expediente. Sí, Lore, vamos a ver, el gran tema, Henry, aquí es el siguiente, que tiene penas de prisión que son sumamente bajas. Okay. Entonces, recordemos que cuando una pena privativa de libertad tenga menor a 3 años, el juez puede otorgar un beneficio de ejecución condicional, y las penas de prisión en este caso iría hasta un máximo de 1 año, desde 15 días a 1 año. Eso quiere decir de que eventualmente las personas involucradas pues no irían a depurar a la cárcel, salvo que cometan algún otro delito y eso les vaya a acumular en la incidencia o en los antecedentes penales que hayan requerido. O bien, el juez puede decir que en lugar de imponerle una pena de prisión de 1 año, le puede imponer una multa en la cual le define una institución específica a quien debe resarcirle dicha multa, Lore. Ahora, lo ideal entonces, cuando uno va a alquilar una vivienda, yo creo que desde ambas partes para curarse en salud, el tema del contrato sería. De hecho, es muy habitual en Costa Rica, más de lo que uno piensa, que los contratos por lo general son de palabra. ¿Okay? Y eso no es la práctica correcta. Deben ser contratos firmados, en el cual usted tiene un pliego de condiciones, sabe cuándo le tiene que otorgar el depósito de garantía, sabe cómo son las formas que eventualmente usted pierde ese depósito de garantía, sabe además cuál es el procedimiento a seguir para determinar eventualmente algún tipo de daño y si yo puedo rebajar de ese monto, o bien sabe sus derechos si, por ejemplo, el propietario no me quiere arreglar el techo y yo con el monto del alquiler puedo eventualmente desglosar o rebajar el monto, no pagándole parcialmente el alquiler, ya que tuve que incurrir en otros gastos. Entonces, lo más recomendable, lo más sano y lo que eventualmente tiene que funcionar es todo lo escrito. Papelitos hablan, dirían por ahí. Todo clarito. Todo clarito. Todo clarito. ¿Y tiene? Perdón, Lorena, en la ley, tal y como está legislado hasta el momento, es muy a favor del que alquila, ¿verdad? No del dueño, del propietario, sino como protegiendo mucho al que quiere mi propiedad. Sí, no. A ver, el gran tema es que, Henry, la ley de arrendamientos urbanos y suburbanos te define la pauta, o sea, te define cómo vamos a jugar el partido. Pero eventualmente, si usted como propietario quiere comenzar a protegerse en otros escenarios como el contrato de alquiler le puede dar la amplitud siempre en apego a la ley para determinar eventualmente responsabilidades o cobros de dinero. Entonces, que si está en beneficio del propietario o del inquilino, pues depende, eso siempre va a depender de un buen contrato de alquiler que vos realices y para esos efectos cubrirte en salud, vos como propietario o como inquilino. ¿Siempre tiene que hacerse con un abogado del contrato? No necesariamente. El gran tema es que si hay unos requisitos esenciales, Lore. A ver, también uno no puede irse a ChatGPT y que el contrato se lo haga la inteligencia artificial, porque es más habitual de lo que ustedes creen en este momento. Hay pautas que la inteligencia artificial no determina. Por ejemplo, ¿qué pasa si hay algún caso fortuito, si hay temas de fuerza mayor? ¿Cómo son los incrementos por ley? ¿Cómo es que van a operar esos incrementos? ¿En dónde yo puedo ejercer un derecho de retención sobre el dinero del depósito de garantía? A ver, si bien es cierto, la inteligencia artificial nos da insumos o otros elementos esenciales, pues no lo suple, pero tampoco
es obligación tener un abogado, pero lo recomendable siempre es la asesoría legal para cada caso en concreto. Ok, a estas mujeres posiblemente no tenían la intención de devolver, o no se les va a devolver sin duda alguna el depósito. El depósito es que, Denis, se devuelve dependiendo entonces de las circunstancias en las que termine la propiedad, y eso sí lo determinaría entonces el dueño. Eso es muy fácil. Un depósito de garantía se otorga básicamente por cualquier menoscabo o perjuicio que reciba el bien, ya sea de forma intencional por parte del inquilino. Eventualmente, Lore y Henry, es importante de que las personas tengan en cuenta que no me pueden rebajar en el depósito de garantía por el uso normal del bien. Por ejemplo, que la pared blanca se manchó porque puse la mano, porque la pared blanca cambió o tiene un rasguñón, etcétera. Pero sí, si yo generé algún perjuicio que afectó esa pared, coloqué, no sé, una serie de cuadros y los afé de forma abrupta. Entonces, en este escenario sí es evidente que el depósito de garantía se puede retener si es que existe, porque a veces mucha gente, Lori y Henry, por alquilar, lo que hacen es, venga, pase, y eventualmente ahí vemos cómo nos arreglamos. Y no existe ni siquiera el depósito de garantía. Claro. Entonces, incidencias pueden pasar un montón. Sí, por eso yo contaba temprano en la mañana, licenciado, que conozco personas que se niegan rotundamente a alquilar su propiedad, porque la recomendación que siempre reciben es no alquile porque se la dañan. Daños va a haber, casi que es inevitable que por el deterioro del uso, etcétera, la dañen. Pero incluso hay peros para que alquilen. Uno, que no sea con perros, cero mascotas. Exacto. Otra, que no sea con niños. Eso se puede, sí. Es un derecho de admisión, sí. Okay. Es un derecho de admisión. O sea, yo puedo poner esa condición como dueño. Sí, claro. Es un derecho de admisión porque vamos a ver, partiendo de inclusive, no puedo sembrar perros con niños, pero yo puedo arrendar bajo las condiciones, o yo admito bajo las condiciones que eventualmente yo esté conforme a la ley. En este caso, decir, es que los niños no los puedo arrendar, por ejemplo, porque es un segundo piso y no existe una baranda en caso de que un niño se caiga, y tiene mucha causa justificante, o inclusive porque las instalaciones no son aptas, o son personas en las cuales no pueden tener un entorno de ruido o de llantos. Pues es todo un tema, sí. Denis, gracias por las explicaciones, por dedicarnos estos minuticos a propósito de ese video, terrible video que estábamos circulando y que hoy diarioextra.com estaba mostrando sobre estas mujeres destrozando un lugar. De hecho, hay un oyente que nos está escribiendo, don Juan Núñez, dice que en Pérez Celedón inquilinos quemaron una casa peleando con los dueños. Aquí en Pérez Celedón, en mi barrio, ¿cuántas historias no habrá detrás de cada una de estas situaciones en los barrios, verdad? No puede serlo. Don Denis, gracias. No, siempre es un honor y es un gusto estar en compañía de ustedes, Henry y Lore. Muchísimas gracias. Denis Solano es abogado esta mañana aquí en Contexto. Las 11 de la mañana, 30 minutos. Vamos a las noticias. En Extra Radio, Minuto 30. Lo que hay que saber. El repaso informativo a esta hora: continúan las labores de investigación y levantamiento de los cuerpos en el centro de San José tras el incendio de esta madrugada en un hotel. Además, un hombre de 19 años fue detenido como sospechoso de presunto delito de difusión de material de abuso sexual infantil. Por otra parte, las redes sociales de instituciones públicas quitaron la imagen que decía "cayó Mordaza", esto luego de una serie de críticas en las mismas publicaciones que hicieron las instituciones. Además, 5 organizaciones de productores de cebolla presentan una propuesta a cadenas de supermercados para establecer contratos directos y tener mejores condiciones. De hecho, ya vamos a tener un reporte al respecto. Eso es lo que hay que saber a esta hora de la mañana.
Diario Extra llega hasta su casa o negocio. Un periodismo objetivo, imparcial, con un manejo fuerte desde el punto de vista ético y una mayor confiabilidad. Consulte por las zonas de cobertura. Suscríbase al 7070-4205. Infórmese primero y mejor con Diario Extra. En Contexto, esta es la actualidad y sus protagonistas. Las 11 de la mañana, 32 minutos. Un oyente nos escribe, Lorena, diciendo: en Contexto, saludos a Henry, a Lorena. Da gusto escuchar las noticias con ustedes. Gran sensibilidad humana. Bendiciones. Qué bonito, don Luis. ¿Qué opina así? ¿Verdad? Muchas gracias, Noti, por reconocer, ¿verdad? El esfuerzo. Con respecto a la celebración de la Navidad en Venezuela, dictatorial, dice, es un acto de protesta hacia la tradición anglosajona de celebrar la Navidad en los Estados Unidos de Norteamérica. A eso se le llama acatamiento, obedecer. Juan Carlos Rafael Hernández. Y otro oyente que dice que el sitio donde estaba estallando la pólvora en Navidad, en Venezuela, en Caracas, se llama Helicoide, que es uno de los barrios pobres de Caracas, desde Liberia, y que está muy soleado, nos dice además don Eduardo Barbato, escribiéndonos los mensajes. Y una noticia que se está produciendo: el Tribunal Supremo de Elecciones ha confirmado que recibió hoy un amparo electoral contra el gobierno por la difusión de los mensajes en las redes sociales institucionales. Precisamente estos que estábamos mencionando desde muy temprano, esta foto de portada o de perfil en la que decía cayó la mordaza. Exactamente, que se llama exactamente, y le voy a decir porque me corrigieron aquí, nuestro buen amigo Diego Bando dijo, eso se llama cortina gráfica. Ok, tradicionalmente lo conocemos como la foto de portada. Sí. De Facebook. Sí. 11:34. Vea quién está aquí. David otra vez. David, ¿cómo le fue con la madrugada? ¿Cómo sigue? Yo pensé que David yo no lo vi durante la mañana. Yo dije, se fue a hacer una siestita y ahora viene a trabajar más tarde. Bueno, David, ¿cómo vamos? ¿De dónde viene? Todavía seguimos aquí. Tuvimos dos salidas bastante interesantes. Primero, en la conferencia de los productores de cebolla. Y después pasamos por la Asamblea Legislativa, donde están varios afectados del caso de Bersa de Resafi, manifestándose ante la Asamblea o como pidiendo la ayuda de los diputados, ¿verdad? Ante la situación con lo que fue la compra del Parque Empresarial del Pacífico, que dejó, digamos, afectado por lo menos los rendimientos y los fondos de las personas que tenían su dinero en el SAFI. Entonces... Bueno, vamos con el primero entonces. El de ahí las tenemos. Sí, los que estarán lo mandaron encebollado. Ahí mandaron varias. David encebollado. David encebollado. Me encanta. A mí, Lorena sí hizo cara como se huele a cebolla. Tengo que reconocer que no soy. A mí Vamos a ver, reconozco sí la importancia de un producto de estos en la comida, ¿verdad? El sabor que le da y todo, pero yo no me la puedo comer. Yo le puedo echar cebolla a todo. Yo no me la puedo comer. Tengo un buen amigo que se come la cebolla como si fuera una manzana. ¿En serio? Dice que para la circulación es espectacular. Ok. Entonces es muy saludable la cebolla, bendita sea la cebolla. ¿Dónde se cultiva principalmente la cebolla aquí? Cartago es una de las principales zonas, incluso... ¿Es clima frío? Sí, digamos, aquí por lo menos incluso de las asociaciones está la Corporación Hortícola, la Asociación de Horticultores del Irazú, o sea, Cartago. O sea, frío. El Centro Agrícola de Santana y también la zona de Zarcero. Primero son tres asociaciones, ¿verdad?, que estaban presentes. Zonas altas, quizás. Zonas altas para el cultivo de la cebolla. Esto, por lo menos en el caso de los cebolleros, se deriva de dos situaciones específicas, el llamado de hoy. Por un lado está la importación, que eso es un tema que en la Asamblea aquí también le hemos dado cobertura, el crecimiento casi exponencial de la importación de cebolla en el país, que viene primero con varios factores. La mano de obra en otros países es más barata que en Costa Rica por el tema del seguro social, principalmente, que aquí en Costa Rica pues tenemos el Estado de Derecho, tenemos la caja, sistema de pensiones, que son cosas que tal vez en otros países no llevan tanta fuerza, y eso encarece la mano de obra costarricense. Entonces, desde países de la zona latinoamericana viene más barata la cebolla, lo que dificulta al productor su competencia, ¿verdad?, el poder competir en materia de precios, pero
también que venga más barata no se traduce en mejores precios para y David, ¿importamos mucha cebolla? ¿Que hay alguna cifra? No sé si lo pongo en carreras, pero si hay alguna cifra específica, porque por ejemplo, cuando estábamos hablando hace algunos días de qué producto era, que que había protesta frente a la Asamblea Legislativa de los arroceros. La cifra era altísima de arroz que está llegando al país, de lo que estamos importando, de lo que nos comemos. Mucho de ese arroz es importado. ¿Está pasando lo mismo con la cebolla? Es decir, ¿las cifras son muy altas? Sí, hay un incremento, digamos que en su momento, si mal no recuerdo, fueron cerca de 1.000 toneladas por ahí el 2020 y ya ahorita ha llegado a más de 4.500, 6.000 toneladas. O sea, ha crecido la importación. Hay un crecimiento bastante amplio en materia de exportación. Eso está dentro en diarioextra.com, ¿verdad? Y ya hay análisis o hay notas que han reflejado esa situación. Y algo que ellos señalan aquí, ¿verdad? El agricultor nacional se le paga entre 250 y 400 colones por kilo. Incluso la producción o el costo de producción es superior a eso. Se puede llegar el costo de producción puede ser de 400 a 600 colones. Ya también habíamos tenido otra conferencia en un momento donde ellos informaban eso, justamente eso, que ellos están perdiendo dinero porque los costos o los supermercados compran a un nivel muy, muy barato que les genera pérdidas a ellos. Pero uno revisa en los supermercados y puede llegar hasta 1.500 colones la cebolla en las góndolas. Sí. Entonces hay una diferencia amplia. ¿Lo tienen razón o no? Hay una diferencia amplia, ¿verdad? En a cuánto se está consumiendo. Incluso la cebolla importada viene a precios similares de 250 o menor, pero tampoco se traduce en una mejora. Tampoco que sea más barata en el supermercado. Exactamente. Y además digo yo, tienen razón en quejarse porque quien vive el día a día, cultiva, madruga, pelea con las, ¿cómo se le dice? Las plagas. Las plagas. Luego empacar, luego transportarlo, pelear con el del camión para que se lo traiga a San José, pelear con los dueños de los grandes supermercados para que le compren. Con la ruta 32 si le toca. Bueno, además, no sé, para ellos es muy duro el día a día. Sí, y justamente ellos, en este caso, durante la semana tuvieron una reunión con la cadena de supermercados Walmart, por dos asuntos, ¿verdad? Está primero el tema de la importación, donde ellos dicen por qué no nos dan una oportunidad de poner nuestros productos en sus supermercados, y la cadena les reitera o les confirma de que ellos van a seguir apostando a la importación y que sea el costarricense el que escoja. Que el costarricense diga, no, yo prefiero esta cebolla importada, o yo prefiero esta cebolla que es costarricense. Sí. Y ahí se deriva una segunda situación, que es un reglamento técnico que fue hecho en conjunto con el Ministerio de Economía y Industria y Comercio y el Ministerio de Agricultura, que establece que los productos agrícolas deben venir etiquetados, zona de origen, fecha de caducidad, tiene que venir etiquetado el calibre o la calidad, digamos, si es de primera, segunda, tercera calidad, que es algo más estético, ¿verdad? A lo que me comentan. Hay varias, ¿verdad? Requerimientos de ese etiquetado. Y hubo una situación en dicha cadena que era cebolla peruana, pero venía como empacada en Costa Rica o sea, como que ellos, ¿verdad? Entonces como que viene ese engaño o hacen creer que es cebolla costarricense cuando realmente es peruana. Ellos hacen la denuncia, el MEC hace la fiscalización, se encuentra, ¿verdad?, que efectivamente se estaba incumpliendo con la norma del etiquetado y se hacen las correcciones, ¿verdad? Sin embargo, ellos mencionan que solo se comunica el país de origen, ¿verdad? Pero se omiten cuestiones como el calibre, la calidad o la fecha de caducidad, que en producto importado es bastante importante porque, bueno, es producto que está almacenado. Sí. Entonces, digamos, tal vez unos 20 días es lo que dura el producto nacional en llegar a los supermercados después de todo el proceso de procesamiento, pero en el caso de producto importado, pues es más tiempo, ¿verdad? El almacenado allá, que lo traigan aquí, que se compre, involucra un mayor tiempo. Una pregunta, David, Lorena, que está más experta en el tema de cocina. De fijo. ¿La cebolla se refrigera? Es que yo he visto en restaurantes que cuelgan los ramilletes. ¿Cómo se llama trenza. La trenza, sí. Exacto. Y yo digo, eso debe durar un montón ahí, ¿o no? Y
Ahora que usted está hablando de la importación, ¿cuánto tiempo dura en traerse y cómo la conservan? Yo no sé, la recomendación es refrigerar la cebolla. Os digo yo, cuando usted la compra, o mejor colgarla como hacen los vendedores en la feria. Yo sé que en mi casa lo refrigeramos, pero no sabría comentarle, ¿verdad? ¿Pero la refrigeran solita o hay que empacarla? Supongo para que no contamine todo. Sí, está el espacio de las verduras, ¿verdad? Dentro de los refrigeradores, y es donde ponemos generalmente todas las cebollas. Esas pueden venir en la malla o pueden estar, ¿verdad? Singulares, pero... ¿Dónde la ponemos nosotros? ¿Cuando usted cocina? No está afuera, no se refrigera. Yo la tengo en la refri. Una vez abierta, digamos, ¿verdad? Sacarle un pedacito, va para la refri, pero como en una cajita, porque además como es tan olorosa. Exactamente, eso es lo que pero digo. queda en una tacita, ya esa tacita es para la cebolla, de igual de usarla para algo más, pero sí queda en la refri. Y se conserva en realidad. Hay un oyente que dice, ¿puedo hacer un comentario respecto a la cebolla? Escucha el programa, pero claro. Si está grabándolo, hágalo, porque o si quiere escribirnos, pues bienvenido. Para eso estamos. La razón hoy de la reunión de los productores de cebolla. Los grandes supermercados son los cuestionados hoy, ¿verdad? Es decir, los que le regatean el precio. Al final... Y que después ponen un precio alto, entonces ese es el reclamo. Para uno adquirir la cebolla y ojalá se la pudiera adquirir directamente al que la produce, la feria. El reclamo es justamente a poder ellos, y justamente ese es el titular, ¿verdad? De conseguir algún acuerdo o alguna propuesta de que ellos puedan tener un mayor espacio en las góndolas, ¿verdad? De los supermercados. Después está el tema del etiquetado, de que se cumpla, ¿verdad? A cabalidad de cuál es el origen, la calidad y ese tipo de diferentes componentes para así que el costarricense pueda escoger y justamente porque hacen un llamado a 3 sectores o a 3 actores, ¿verdad? de la sociedad. Las cadenas comerciales, a que respeten y apliquen la norma técnica del etiquetado y darle ese espacio a la producción nacional. Después al gobierno, de que se haga la fiscalización efectiva de las importaciones, ¿verdad? En materia de plagas, que el servicio fitosanitario ha estado en la lupa, ¿verdad? Con el tema de la papa. Que se hagan esas fiscalizaciones, garantizar que esas reglas se apliquen todos para igual, porque también está el factor, el tema de la subfacturación, que cuando viene el importador y dice, ok, traigo tantos kilos a este precio, a veces es un precio menor del que realmente lo están comprando. Claro. Entonces indican que está a 100 colones el kilo cuando realmente el precio es superior, y a los consumidores que le den esa preferencia a la cebolla nacional, ya que es más fresca, de mejor calidad. En la feria. Y ojalá en la feria entonces. En la feria es mejor. Y no le regatee al vendedor de la feria. Diga, vale 500 colones que valga. Ya, páguelos. Sí, pero sí. No, vea, ¿por qué tan cara? Yo le tengo 300 colones. Y no sabe el esfuerzo del agricultor. Sí. Y obviamente destacar empresas que le compran al productor nacional, que obviamente se certifica que lo hacen. Voy a decir el nombre porque creo que vale la pena que lo digamos por lo que hace. McDonald's tiene un proyecto de comprar solo productos al productor nacional. Y eso es bonito, eso está muy bien. Yo no sé si se le va a hacer la consulta a Walmart, pero yo recuerdo una entrevista que hicimos de Walmart donde estaban buscando apoyar a los productores nacionales. Entonces no sé cómo estará el tema con la cebolla. ¿Verdad? Bueno, hay que preguntarlo. David, gracias. A ustedes. Las 11 de la mañana, 45 minutos. Un oyente nos escribe, don Jorge Rivera, dice: muchas felicitaciones, señores, esta radio y esta TV. Desde agosto 2024 los escucho y veo. En este momento estoy viendo su programación y desde las 5 de la mañana, muchas bendiciones. Desde Mata de Plátano nos está escribiendo. Qué bueno. 11:46. Vamos a hacer el contacto con nuestro compañero Wilber Hernández muy rápidamente para que nos haga el reporte de dónde andaba hace un ratito, porque ya estaban colocando alcantarillas o por lo menos las rejillas en el sector de Purral, que fue donde sucedió pues ese incidente. Ya también se ha estado haciendo todo un trabajo. Creo que es Maricruz Brenes la que nos va a presentar información sobre tema de alcantarillas más adelante. Pero bueno, ¿qué fue lo que encontró usted allá en Purral? Wilber, ¿cómo está? Lorena, muy buenos días. Correcto, hace unos minutos estábamos por el sector de Purral, de Huehuechea, donde varias personas del
la municipalidad de Goicoechea se encontraban realizando los trabajos de instalación de las rejillas. Esto a causa del percance que lamentablemente dejó la desaparición de un niño el pasado viernes. Todavía se encuentran los muchachos de las cuadrillas de la municipalidad soldando las rejillas y también las están pintando. Esto para que sean más visibles para las personas. Durante la función de que estaba tomando las fotografías y realizando los videos, una vecina se me acercó fuera de cámaras y me dijo que en los 46 años que ella tiene de vivir en la zona, nunca había visto que instalaran una rejilla por parte de la municipalidad. Ok, bueno, el detalle interesante. También estaban pegando bien las tapas que están en la calle, ¿verdad? Sí, las están soldando. Eso me lo dijo el muchacho de la municipalidad, porque lamentablemente muchas personas aprovechan cuando llueve, que debido al caudal del agua, cuando ya las alcantarillas llegan a su tope, la misma agua las levanta y muchas personas aprovechan y las sustraen. Esto para venderlo en algunas chatarreras que lamentablemente las compran, las funden para después revender ya sea el hierro o el cobre. Desconozco el material del que están hechas de su totalidad. Bueno, Wilber, muchísimas gracias por el reporte y pues nuevamente gracias por todo el trabajo en la mañana también. Con mucho gusto, ahí estamos a la orden siempre para hacer las cosas de la mejor manera. Sí, y lo está haciendo de la mejor manera. Gracias, Wilber. En el trabajo a las 6 de la tarde entonces con Maricruz Brenes, que es la periodista que estaba en el si no me equivoco, el trabajo era para hoy, o por lo menos estaba sondeando este tema con las alcantarillas. Me acaban de escribir desde mi casa. Recordándole cómo era que estaba la cebolla. Usamos la cebolla afuera cuando no está abierta. Después de abierta, se refrigera. Sí, igual que yo. Muy amable. Gracias por ese reporte desde la casa. 11 de la mañana, 48 minutos, 11 y 48. Este mes, nosotros, Lorena, y en la mañana cuando hablábamos con la GECO sobre los adultos mayores y la triste realidad de lo que está pasando con ellos en el sentido de el abandono principalmente, porque después de ver una nota de Milagro Torres del Grupo Extra sobre cómo estamos envejeciendo, y al margen de eso, de esas cifras del envejecimiento de los costarricenses, algo que se destacó mucho y que en la entrevista con AGECO también lo resaltamos, que es la compañía, que es evitar al máximo la soledad. No puede haber algo más complicado para un adulto mayor que la soledad de saber que nadie va por él, que nadie va a visitarlo en un cumpleaños, que llega la Navidad y la pasa solo. Por eso cuando Milagro Torres nos mostró la historia de dos adultos mayores que se conocieron en uno de estos hogares de adultos mayores, pues eso da mucha esperanza y ese debería ser siempre el camino. Veamos la nota, Milagro Torres. Envejecer trae consigo retos, pero también historias que inspiran. Doña Rosy y don Javier, ambos viudos, encontraron en la amistad y el cariño una nueva forma de creer en el amor, pero siempre bajo el recuerdo de con quienes compartieron su vida. Se conocieron en el Se Cuidan de Pavas y hoy se acompañan en esta nueva etapa. Yo tengo mis hijos, ellos no me abandonan a mí en ningún momento, pero yo necesito de una compañera. Y aquí me la encontré y aquí estamos. Lo máximo, yo no puedo quejarme de ellas, ha sido un buen trato, ¿verdad? Me han tratado bien, el cariño que yo a veces que uno no encuentra en la casa, lo encuentro aquí. A veces me dicen a mí, va, pero usted solo quiere estar ahí. Digo, es que aquí se la pasa uno bien, ¿verdad? Gracias aquí a ¿verdad? Que yo estaba como echada que no quería hablar con nadie. Yo quería como encerrarme, ¿verdad? Y me mandaron para acá, vine aquí y me siento tan feliz, me siento bien. Como ellos, miles de adultos mayores enfrentan soledad, dificultades de salud y la necesidad de más espacios para compartir. El país envejece rápido. Para el 2005, 6 de cada 100 personas eran adultos mayores. En 2025 son 12 de cada 100. Y para el 2050 se proyecta que 25 de cada 100 personas serán adultas mayores. El desafío no es solo atender, también es reconocer su valor. La sociedad necesita pasar de verlos como población vulnerable a reconocerlos como protagonistas con experiencia
y sabiduría. Hijos que quieren quitarles los bienes, la pensión, yo le manejo la plata, fírmeme este documento y comienzan a darse los abusos patrimoniales, además del abuso psicológico, físico y demás. El abandono es la otra realidad que tenemos, ¿verdad? Tenemos que recuperar como sociedad el valor grandísimo que teníamos culturalmente, estaba como en nuestras venas. Los adultos mayores viven y mueren en casa y últimamente, bajo criterios que CONAPAN no comparte, dejamos a los adultos mayores en abandono después de un procedimiento médico en un hospital y resulta que entonces es responsabilidad del Estado. En este Día de la Persona Adulta Mayor, las historias de estos adultos en el Se Cuidan de Pavas nos recuerdan que el mayor tesoro es la compañía y que el verdadero reto de una sociedad que envejece está en transformar esa experiencia en un pilar del futuro. Con la edad a uno se le olvidarán ciertas cosas, cómo tocar, cómo besar, cómo mirar, o quizás no. Quizás sigue vivo ahí, cuando aparece la otra persona todo eso se aviva. Sí. Eso es como aprender a montar en bicicleta. Creo que uno no se olvida, por viejito que esté, siempre se monta en la bicicleta. Pero digo, por ejemplo, en estas relaciones, es volver a revivir todo eso. Sí. La mariposa en el estómago. Después de quedar viudo, digamos. Sí, y que pasen muchos años, porque igual puede pasar que pues, reconstruya su vida pronto. Pero... Sí, y el tiempo que haya pasado con la persona que murió. También. Pero esta nueva oportunidad, se ven súper jóvenes los dos, posiblemente enviudaron bastante, relativamente jóvenes, ¿verdad? Y qué bonito que sientan esa oportunidad. Dice, nos escribe un oyente, Luisito, firma así, Luis Camacho. Saludos desde Llano Grande de Cartago, tierra cebollera. Excelente que le den seguimiento al tema de la agricultura para que el gobierno sienta presión de verdad. Luis Camacho. Bueno, en Diario Extra mañana va a estar el tema también, así que invitados a comprar. Vamos terminando. Lorena, estábamos pendientes, de hecho hemos estado recibiendo información desde la Cruz Roja sobre cómo va la búsqueda ahora que Wilber estaba precisamente ahí en el sitio en Pural donde el niño fue consumido en una alcantarilla por el agua. Y que no aparece. ¿Cuántos días llevamos ya? ¿6? Desde el viernes pasado. Bueno, hay un nuevo reporte, ¿verdad? De Minjar Collado, quien es cruzrojista, quien es rescatista. Vamos a escuchar lo que tiene que decir. La Cruz Roja costarricense el día de hoy, en su 7º día de búsqueda continua desde el momento del incidente, mantiene una búsqueda activa. El día de hoy se han realizado labores desde el punto de caída hasta incluso cauce abajo, en donde están los diferentes puentes como puntos de vigía. Y adicional, desde la represa de Brasil en Santana hacia el oeste, siempre sobre el mismo cauce del río, se han estado ingresando con grupos de rescatistas en donde están verificando algunos puntos que son de suma importancia a revisar, adicional a una cantidad considerable de drones para poder realizar trayectos en donde las personas no podrían ingresar por el alto nivel de riesgo de sufrir alguna lesión. Bien, el reporte entonces que daba Minjar Collado, rescatista, siguen buscando en diferentes puntos también. Lamentablemente no se ha logrado dar y se está buscando en diferentes lugares, ¿verdad? También para poder mapear todo las diferentes zonas posibles. Esperamos que pueda pronto darse luz verde. CNN está informando esta mañana, incluso con documentos, videos y etcétera, de cómo cada vez se encuentran más agentes falsos haciéndose pasar por ICE en Estados Unidos para capturar migrantes. De esto hablamos ayer nosotros en la mañana. Incluso hace referencia a que se identifican, tienen documentos falsos, carros que tienen incluso etiquetas falsas de policía y otras etiquetas falsas de ICE, del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. Y lo que decía ayer, la denuncia que hacía ayer la persona que entrevistamos, que es una de las líderes que ayuda a los latinos, que todos actúan con la cara tapada. Y estaba el detalle de los zapatos, que eran diferentes, por ejemplo. CNN hace un trabajo hoy muy, muy interesante sobre ese fenómeno. Nos vamos, Lorena. Bueno, muchísimas gracias a todos los que estuvieron con nosotros, que nos acompañaron y pues repasamos las distintas informaciones. Esperamos que mañana a las 5 de la mañana no tengamos noticias trágicas. Sea un viernes más tranquilo, ojalá. Nos vamos, ya vienen los deportes y a las 2 de la tarde El Sonido de mi País y mañana nosotros a las 5 de la mañana desde Buena Mañana. Adiós.